Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con el avance de la materia y al día de hoy vamos a avanzar la parte de partición y para ilustrar esos problemas que ya han visto en teoría, o sea, los algoritmos de cómo funcionan. Así que para practicar lo que ya han visto en teoría, nosotros vamos a implementar algunos problemas de la práctica que utilizan particiones. Bueno, inicialmente vamos a resolver el problema 2. Ahí tienen el enunciado. Las pruebas de acceso a la universidad constan de 4 partes, cada uno de los cuales se puntúa de 1 a 25 puntos, y escribir un programa para almacenar en un archivo los resultados de las pruebas realizadas de tal forma que se almacenen los siguientes datos: nombre del alumno, puntuaciones de cada apartado y la puntuación total. El archivo debe contener por lo menos 15 registros con puntuaciones variadas. Por ejemplo, ya en este ejemplo nos da un esquema de cómo se va a formar nuestro archivo. Cada registro del archivo va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Uno para el nombre, otro para la nota, 4 para la nota y uno para la nota final. Y obviamente, como aquí dice, cada una de estas va a ir de 1 a 25 puntos. Y obviamente la nota final es el resultado de sumar estas 4 notas parciales para cada uno. Ya para esto, ya saben, vamos a abrir un nuevo archivo en C++ Builder. Y en ahí mismo lo vamos a ejecutar. Ya saben también cómo abrir. Entonces, inicialmente mi archivo está así. Está totalmente vacío. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que implementar en este caso? Son la estructura del archivo. O sea, en este caso, primero tenemos que definir qué campos va a tener nuestro registro. Y obviamente tenemos que definirlo con código. Ya. Para eso vamos a utilizar aquí el editor Sublime Text para que se pueda visualizar mejor el código. Ya. Entonces, primero, vamos a utilizar una estructura. Comúnmente cuando nosotros queremos guardar en un registro varios elementos, varias variables, como es en este caso, tenemos que utilizar sí o sí una estructura. De otra forma, puede ser un poco más complicado la inserción de datos. Pero manejando estructuras es ligeramente un poco más fácil. Ya, entonces vamos a decidir el nombre de nuestra estructura. Yo le voy a llamar registro. Ya, una estructura se define de la siguiente forma. Palabra reserva de struct, el nombre que va a tener nuestras estructuras y tiene que terminar con un punto y coma. Véanlo como si este struct fuera un objeto. Y en sí es un objeto de programación orientada a objetos. Entonces, un objeto, esta sería su clase a la que representa. ¿Cuáles son los campos que tiene? Bueno, vemos aquí. Nombre completo y 4 notas. Entonces aquí tiene que tener un char nombre que en este caso lo podemos poner de tamaño 30. Si que a lo mucho va a tener 30 caracteres el nombre. Luego, enteros. Para la nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y nota final. Y listo, ya tenemos definido nuestra estructura. Nada más. Solamente vamos a utilizar esos campos. Luego, siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como ya está definida la estructura, lo que tenemos que hacer es simplemente guardar los registros, o sea, leer estos datos por teclado e insertarlos en nuestro archivo. Ya, entonces, para manejar archivos siempre hay que declararse un puntero a archivos. En este caso la clásica, arch, así se va a llamar nuestro puntero. ¿Para qué nos va a servir esto? En aquí, por medio de esta variable, nosotros vamos a acceder al archivo. Vamos a poder guardar datos en el archivo y leer datos en el archivo según nuestra conveniencia. Comúnmente un puntero nos sirve para manejar un archivo. Así que si queremos manejar 2, 3, 4 archivos al mismo tiempo, ojo, eso es al mismo tiempo, entonces tendríamos que definir más de estas variables que son punteros. En nuestro caso, por el momento, vamos a necesitar solamente uno.
Luego podemos definirnos nuestras funciones de grabar y leer datos. Nos vamos a definir una función void que va a ser grabar, save le pondremos, de guardar datos. Y en este caso va a recibir un puntero a la estructura. Un puntero que se va a llamar R, registro. O sea, lo que esta función va a hacer recibir un registro y lo va a guardar en este archivo. Entonces también nos definiremos una función, bueno, un parámetro que va a ser el archivo donde queremos guardar. En este caso yo le voy a llamar A, así de simple. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esta función guardar la vamos a utilizar más adelante en otros problemas y ustedes también la van a necesitar para otros problemas. Entonces es mejor ya tenerse una función que reciba un archivo y reciba el registro que queremos guardar. Y ahora viéndolo de una manera un poco más efectiva, es mejor que nosotros le pasemos el nombre del archivo. nm le voy a poner, que en este caso es un puntero. Cuando nosotros queremos pasar por parámetro, por así decirlo, un nombre de archivo, entonces lo tenemos que mandar como un puntero a caracteres. Listo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar esta variable archivo para abrir el archivo. ¿Por qué es necesario abrir? Porque si no abrimos el archivo, no vamos a poder ni leer datos ni guardar datos en ese archivo. Entonces lo primero siempre es leer. ¿Y cómo se leen? Fácil. Hacemos que esta variable de archivo apunte a la siguiente función. fopen va a ser igual a ¿qué? Esta función de fopen tiene varios parámetros que están definidos aquí. Este es un archivo que también lo voy a subir al grupo o a la carpeta de Mega, donde están algunos detallitos resumidos sobre el manejo de archivos y sobre sus funciones. Por ejemplo, para abrir un archivo dice que tiene la siguiente estructura. fopen tiene que estar la ruta del archivo y el modo en el cual vamos a abrir. Bueno, nosotros como ruta le vamos a colocar el nombre del archivo simplemente. Cuando nosotros solamente colocamos el nombre del archivo es que ese archivo se va a guardar en el mismo directorio o en la misma carpeta donde está nuestro programa fuente. Eso es lo que significa. Entonces, si es que nosotros vamos a guardar nuestro archivo en algún lugar de nuestro disco duro distinto a la carpeta donde esté nuestro archivo fuente, entonces tenemos que especificar toda la ruta. Pero como en nuestro caso lo vamos a guardar en la misma carpeta, entonces solamente le colocamos el nombre. Y obviamente, ¿qué estamos mandando aquí? Fíjense, esto hemos dicho que va a ser el nombre de nuestro archivo donde queremos guardar este registro. Entonces, en nombre nosotros le vamos a poner nm directo. Y ya está. Esa es la variable que contiene el nombre. Ahora sí, el modo de apertura. Existen los distintos modos y aquí cada uno está con su descripción. En nuestro caso, como es para guardar datos en un archivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escribir, o sea que tenemos que habilitar la opción de escritura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar este modo. Habla el archivo para escritura y mantiene los datos anteriores. ¿Por qué no podemos utilizar este? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dice? Habla el archivo para lectura y escritura, pero borra los datos anteriores. O sea, si más antes teníamos datos en nuestro archivo y lo abrimos con este modo, se van a borrar automáticamente. Eso es lo que dice. Con A+, para lectura y escritura y además mantiene los datos anteriores. En nuestro caso no necesitamos lectura de datos del archivo porque no vamos a leer ningún registro del archivo, solamente vamos a guardar. Por eso es que es justo y necesario solamente este modo. Si quisieran saber más detalles acerca de los modos de apertura, entonces nos podemos ir a esta página de aquí, que es una página donde se encuentra la documentación del lenguaje C y C++. En este caso esta función es propia del lenguaje C. Aquí nos dice,
igual, nombre del archivo y el modo. Aquí también explico algunas cosas interesantes que nos ayudan a entender. Fíjense, nosotros vamos a utilizar este modo que dice append. Abre el archivo para salida al final del archivo. Las operaciones de escritura siempre escriben datos al final del archivo, expandiendo el mismo. Operaciones de reposicionamiento como fsig, fcd o rewind son ignoradas. Y el archivo es creado si este no existe. Entonces este es el caso que a nosotros nos importa. Si no tenemos un archivo creado, entonces dice que si lo abrimos de este modo se va a crear automáticamente. A diferencia con el método o el modo R, que solamente va a leer, solamente nos va a permitir la lectura, pero el archivo tiene que existir. Entonces esos son detalles que nosotros tenemos que aprender a ver, para que sí podamos entender por qué nuestro programa no funciona o ocurre algún error. Entonces siempre es bueno leerse todo esto. Ya. Entonces continuando, lo vamos a abrir en el archivo, en el modo A con el sufijo B, que es para manejar archivos binarios. O sea, si queremos abrir un archivo en alguno de estos modos, le colocamos una B después al finalcito para indicar que vamos a manejar archivos binarios. Bueno, en aquí no es en aquí. Ya, en nuestro caso hemos dicho que va a ser un modo AB de apertura para guardar un nuevo registro y binario. Listo. Ahora sí, nos vamos a definir otra función que es importante también. Yo le voy a llamar success. Satisfactorio sería en español. ¿Para qué nos sirve esta función? Esta función va a recibir un puntero a un archivo. Arch. Lo pondremos para que no choque con este nombre. Entonces, si es distinto de null, ¿qué significa? Que existe un archivo que ha sido abierto utilizando esta variable. Entonces, return 1. En otro caso, return 0. ¿Para qué me sirve esta función? En sí, verifica si el archivo se abrió satisfactoriamente. Para eso es lo único que nos va a servir esta función. Y van a ver que muchas veces es útil saber esta función para no estar colocando el mismo código cada vez. Entonces, sí que vamos a mandar esto. Si la apertura del archivo ha sido satisfactoria, entonces que continúe con la ejecución de guardar el nuevo registro. Caso contrario, que nos bote un mensajito. Que sea printf no se pudo guardar el registro. Listo, nada más. Sí, listo. Ya, y en el caso en el que ya se ha podido ver el archivo, nosotros tenemos que guardar un registro. ¿Cómo se guarda un registro? Bueno, aquí dice, para escribir datos. Entonces se utiliza esta función de aquí con esos parámetros. Yo la voy a copiar y la voy a pegar. Ya, ¿qué nos dice? La función se llama fwrite y como primer parámetro recibe un puntero hacia los datos. Ahorita, este es un registro y este ya es un puntero de por sí. Si está así, es un puntero. Entonces lo único que tenemos que hacer es pasarlo así. Y listo, ya está. Ya, un puntero al registro. Luego tenemos que colocar el tamaño en byte del registro. ¿Cómo sacamos el tamaño en bytes del registro? Podemos contar así cada uno de los campos, suponiendo que en este caso los enteros tienen 4 bytes. 4, 8, 16, 5 por 4, 20 de una. Y más los 30 bytes. Sí, 30 bytes. Porque un carácter entra en un byte. Entonces ahí podríamos hacer las cuentas. Pero en este caso, para no estar contando y haciendo todo eso, entonces vamos a colocar esto.
Vamos a hacer el operador sizeOf y le vamos a mandar un struct registro. Esta función lo que hace es calcular el tamaño del registro directamente. Y nada más. Luego, cantidad de elementos que vamos a guardar, en este caso es 1 simplemente. Y puntero al archivo donde estamos guardando. En este caso, el puntero al archivo es arch. Y listo, nada más. Ya. En este caso ya lo vamos a guardar tranquilamente. Y luego, una vez que ya hayamos guardado el dato, tenemos que cerrar el archivo. No lo podemos dejar abierto. Para cerrar el archivo, simplemente es fclose de la variable. ¿Qué variable? La variable que apunta al archivo. Listo. Y nada más. Bueno, ya podríamos utilizar esta función, pero necesitamos otra función que lea los datos para que nos lea un registro y nos devuelva exactamente un registro. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para este caso? Vamos a declarar un struct registro que lo voy a denominar con el nombre de in, de entrada. O sea, en este registro yo voy a guardar los registros que se van a almacenar. Ya, y luego me voy a definir una función void que va a ser input. No va a recibir ningún parámetro, pero lo que me va a permitir va a ser leer datos, o sea, leer registros. Entonces aquí, bueno, la clásica, printf, ingreso un nombre, que esto lo usamos, y vamos a leer un nombre. En este caso el nombre tiene que ser un vector de caracteres. ¿Y cómo leemos eso? Scanf %s y le damos la dirección de memoria o el puntero donde vamos a guardar los datos. Pero ahora hay un problema. Scanf no lee cuando hay espacios en blanco, y sabemos que un nombre puede tener espacios en blanco como esto. No podemos leer con scanf eso. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar otra función, que en este caso es fgets. ¿Qué recibe? Como primer parámetro recibe a dónde vamos a guardar los datos, o sea, un puntero hacia dónde vamos a guardar los datos, que en este caso es nuestra variable n. Como segundo parámetro recibe el tamaño máximo que queremos guardar, en este caso es 30 caracteres. Y por último necesitamos el archivo donde se va a leer, desde donde se va a leer. Y en este caso ese archivo es el stdi. Este ya es propio del lenguaje. Y listo, ya hemos leído el nombre. Pero aquí hay un detalle más de implementación. Que cuando leemos con fgets, en la última posición posiblemente puede estar el carácter de salto de línea, si es que nuestro nombre termina con un salto de línea, que es lo habitual. Entonces vamos a hacer una simple pregunta. ¿Sí? strlen de n, ¿qué hace esta función? Recibe un vector de caracteres y devuelve el tamaño de la cadena que está almacenado en ese vector de caracteres. Ya. Si strlen, en este caso sería si en la cadena, en la cantidad de caracteres -1, o sea, en la última posición es igual al salto de línea, entonces voy a decir que n en strlen n-1 va a ser igual a 0, al carácter nulo, o sea, al final de cadena. Esto solamente es para quitarle el salto de línea si es que hay un salto de línea al final. Solamente para eso. ¿Ya?
Listo, ya hemos leído el nombre, ahora tenemos que leer las 4 notas. Bueno, en este caso va a ser un poco más fácil. Así. Luego lo vamos a leer con un escanefe. Esto sí se puede hacer con un escanefe. Listo, leemos las 4 notas. Hay un ítem más. F. ¿Para qué va a ser esto? Para almacenar la nota final. F es igual a A más B más C más D y listo. Sí, exactamente así. Ya, listo, ya tenemos todos los datos necesarios para el registro. Pero ahora nosotros tenemos que guardarlo en una variable de tipo registro. Entonces, in en la parte del nombre va a ser igual a ¿qué? A n. Sí, directamente así. Y que este es un puntero a caracteres y este también es un puntero a caracteres. Ya. En este caso posiblemente nos salte un error. Así que para evitar ese error vamos a sacarlo esto aquí afuera. Name. Aquí todo lo que se llama n. Ahí. Name. Chuca, chuca. Name. 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 Y por último, name. Listo, ya ahí está mejor. Ahí sí ya es un poco más seguro que no pase ningún error. Y entonces, in.nombre va a ser igual a ¿qué? A name. Listo, perfecto. Ya, ahora sí. In.nota 1 va a ser igual a ¿qué? A A. Y esto vamos a repetir para todas las notas. Nota 2 es igual a B, nota 3 es igual a C, nota 4 es igual a D y nota F es igual a F. Listo, ya está. Entonces, esto es lo único que es lo que hace es ingresamos el nombre y aquí también tenemos que ingresar las notas. Entonces aquí le colocaré un mensajito que ingrese las 4 notas separadas por un espacio. Sí, exacto. Voy a ingresar las 4 notas y separadas por un espacio. Aquí voy a leer las notas y eso voy a mandar. Listo, ya está. Ahora sí. Esto lo único que hace es guardar en este registro todos los datos de lectura. Bueno, esta función ya no la vamos a necesitar, así que la guardamos. Y ahora sí ya podemos hacer la lectura. Entonces, primero voy a invocar mi función input, que ya va a leer un dato y lo va a guardar en este registro. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que guardar save. ¿En dónde tengo que guardar? En este puntero a datos. En aquí. Tengo que guardar en esta variable, donde está el nombre, en ese archivo. Entonces mi archivo se va a llamar datos-2.dat. Solamente porque sí. Y lo vamos a mandar un puntero al registro. Aquí tenemos el registro, por lo tanto tenemos que mandarle su dirección de memoria. Y listo. Bueno, veremos si graba. Si nos sale algún error, entonces tenemos que corregir. Nos vamos al C++ Builder. Hasta ahora todo bien. A ver, vamos a ver. Warning. Llamada a la función strlen sin un prototipo. Este símbolo null no está definido. Ya. Bueno, esos son detalles. Dice que es con mayúscula y tenemos que incluir la librería del string.h para poder utilizar la función strlen. Bueno, ahora hacemos correr
Aquí dice, declaraciones aquí no están permitidas. Ya. Bueno, estamos declarando aquí variables internamente, ¿no? Tal vez por eso. Así que vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no quería hacer esto, pero bueno, no hay opción. Ya. Voy a agarrar esto y voy a reemplazar en todo lugar donde haya A esta variable. Chica. Estos de aquí los voy a desechar. Luego voy a hacer lo mismo para B. Listo. Parece igual. Y lo mismo para D. Listo. Ya está. Y obviamente nota F va a ser igual a esto. Y ya no tengo que hacer esto, excepto lo de arriba. Listo. Ya está. A ver si esperemos que no dé ningún error. Ejecutamos de nuevo. Aquí dice L value required. A ver, veremos por qué nos da ese error. Es que cuando queremos copiar una cadena hacia otra, no basta hacer esto. Tenemos que hacer el str copy. Sí, str copy. Lo único que hace es que es como lo mismo que hemos escrito hace rato, como que aquí tuviera un igual. Pero en este caso esta es la forma válida de hacerlo. A ver, ejecutamos. Cookie es. Lo haremos correr. Ingrese un nombre. Bueno, esta vez por lo menos no ha fallado. Ingrese un nombre, no sé. Marquepumari. Ingrese las 4 notas separadas por un espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Si ahorita le aprieto alguna tecla, tendría que cesarse el programa. Está bien. ¿Qué significa esto? Que ha guardado normalmente nuestro registro en el archivo. Este registro ahí lo ha guardado bien. Sí, porque si no nos hubiera salido algún error. Ya. A ver, entonces nos vamos a definir una función que nos permita ver todo el archivo para saber si es que se ha guardado bien o si es que ha existido algún error. Ya, entonces de nuevo void view de ver va a recibir el nombre del archivo, solamente eso, y va a hacer algo parecido a esto. Ya, vamos a intentar abrir ese archivo, pero en este caso tenemos que cambiar de modo. Tiene que ser en modo ¿qué? En modo lectura. Aquí, en este modo tenemos que abrir. Pero obviamente nos tenemos que asegurar de ejecutar esta lectura siempre y cuando el archivo ya existe, o sea, después de haber agregado un dato. No abrimos este porque hemos visto que vamos a nuestros datos anteriores, así que con rb es más que suficiente. Ya. rb. Listo, verificamos si se ha abierto bien el archivo y ya está. Y aquí. Vamos a recoger el archivo. Entonces, mientras no sea el fin de archivo de qué variable, de arch, yo voy a leer un registro. ¿Cómo se lee un registro? Aquí está, fread, donde los parámetros son los mismos que para fwrite. Bueno, entonces yo voy a copiar esto. Estoy de aquí y lo voy a pegar aquí. Fwrite, ya. Todo esto se mantiene, pero ahorita si utilizo R no está declarado.
por lo tanto me va a dar un error. Entonces lo que puedo hacer, y lo que es también algo bonito de hacer, me voy a declarar una variable out, donde esta variable van a estar los registros que yo estoy leyendo de mi archivo. Ya, y todo esto lo voy a declarar arriba, justo ahí, listo, para que esté disponible para todas las funciones. Entonces aquí igual tengo que mandarle, en este caso, un puntero a la variable out. En este caso ya era puntero al registro, por eso lo he puesto así nomás, pero out ahorita es un struct normal, por lo tanto le tengo que mandar un puntero a ese. Ya, listo. Entonces leo el registro, y luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que imprimir el registro. Ya, ahora, ¿cómo imprimo el registro? Bueno, me podría ser una bonita función que recibiera un puntero a un struct registro, y que eso me imprima. Pero ya estoy viendo que vamos a tener muchas funciones, y en este caso no es necesario hacerlo con función. Pero aunque sí se vería un poco más bonito porque todo estaría bien modulado en la aplicación. Bueno, entonces vamos a imprimirlo a lo bestia. Nombre. El nombre, ¿en dónde está? Está en out.nombre. Listo. Ya. En este caso es %s para string. Y le voy a colocar una tabulación. T. Ya, listo, está bien. Ahora, nota 1. En este caso es un entero, y igual le voy a colocar una tabulación. En este caso creo que era nota 1. Sí. Ya, por este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Nota 2. Nota 3. Ya. Nota 2. Nota 3. Igual lo mismo. %d, y en vez de salto de línea que sea tabulación. Aquí %d, en vez de salto de línea, tabulación. Y nos falta para dos notas más. Así que voy a hacer esto, nota 4 y nota final. Nota 4, nota final, así nomás lo voy a dejar. Tabulación, y en este caso en lugar de tabulación sí tiene que tener un salto de línea. Ya, pero ahora sí, algo bien importante es que antes de imprimir cualquier dato del archivo, o antes de procesar cualquier dato del archivo, siempre tenemos que volver a preguntar si es que no hemos llegado al fin de archivo. Tal vez se pregunten, pero ¿por qué tenemos que preguntar eso? Porque si no preguntan esto, el último registro se va a procesar dos veces. Ustedes, si quieren, pueden hacer la prueba y pueden ver que si no ponen esto, el último archivo siempre les va a duplicar, les va a mostrar dos veces. Como en mi caso esto ya lo había visto muchas veces, entonces por eso pregunto primero. Ya, ahora sí. Mientras no sea en el fin de archivo, voy leyendo, y obviamente cuando ya acabada tengo que cerrar el archivo. Siempre, eso es algo básico. Abrir el archivo y cerrarlo después de utilizarlo. Ya, listo. Ya está definida mi función view. Entonces invoco mi función view. ¿Qué archivo voy a ver? datos-2.dat. Pero fíjense, si ahorita yo le cambio aquí, en realidad este archivo no tiene ningún dato, ¿no ve? Datos 2 ni siquiera está creado. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Pero como yo siempre primero estoy leyendo los datos y luego estoy guardando esos datos, entonces al momento de ver siempre va a haber por lo menos un registro en datos.dat. A ver, lo ejecutaremos. Ya no ha fallado. Ingreso el nombre, Pepito Pérez. Hay 4 notas separadas por un espacio: 2, 3, 4 y 5. Y no ha pasado nada. ¿Por qué? No, perdón. Esto no era fwrite, era fread para lectura.
más bien como no lo hemos abierto en modo escritura, no se debe de guardar datos, o sea, esto debe de ser nulo. Entonces, ejecutaremos de nuevo. Es decir, mi error, voy a disculpar. Ya, ingreso un nombre. Juan López. 4 notas por separado. Y sigue sin mostrar nada. Ah, es que el final de archivo es foff, no es eoff nomás. ¿Por qué funciona entonces? No tendría que haber compilado. Seguro hay una función que se llama eoff. Bueno, otra vez. A ver. Miguel Sugar le pondremos. Tan. Y ahí está. Bueno, está guardando bien. El primero que hemos metido, Pepito Pérez. El otro es Juan López. Y el otro es Miguel Sugar. Y con sus respectivas notas. Ok, entonces está bien está bien la forma en que guardamos los registros. Funciona bien. Y listo, ese sería el código que resuelve el problema 2. En aquí lo único que tienen que hacer es llenar con 15 registros ese archivo y ya está, nada más. Ya, ahora resolveremos el problema 3. En este caso, para resolver el problema 3 ya va a ser un poco más fácil ya las cosas. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos las funciones de grabar y ver archivos. Y para ver más. Entonces va a ser un poco más cortita la codificación. Y bueno, aquí dice que dado el archivo de puntuaciones generados en aquí, tenemos que particionar en otros dos archivos. Donde el archivo 1 tenga los registros cuyo nombre tiene una cantidad impar de consonantes. Y en el otro caso, los que tengan una cantidad par de consonantes. Ya. Bueno. Al menos tenemos este programa que ya funciona. Y como todo está modulado, implica que vamos a poder reutilizar código y eso es muy bueno, la verdad. No vamos a tener que escribir todo desde cero. Ya. Bueno, vamos a crearnos otro archivito en aquí. Save as. Este es práctico 2, problema 3. Guardar. Listo. Y en este caso voy a abrir ese archivo. 2, 3, sí. Es el mismo archivo en sí. Ya, bueno. Listo, ya. En este caso no tenemos que ingresar los datos por teclado, así que esta función la ocultamos para mostrar. Sí, está bien para mostrar, no hay ningún problema. En aquí, al mostrar. Printf no se pudo abrir el archivo, sería el error. Listo, así. Ahora también lo voy a corregir. Ya, save sí vamos a utilizar bien. Muy bien, vamos a utilizar save. Success también. View también. Pero como todo esto ya está modelado, entonces listo, no hay problema. Ya, a ver. Lo que voy a hacer va a ser guardar dos registros más aquí en el input. Entonces, luego de hacer la primera input, vamos a guardar los datos. Y luego de hacer la segunda input, igual vamos a guardar los datos. Pero ojo, que si nosotros estamos haciendo dos o más inputs, entonces para el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo input, tenemos que invocar primero a la función getSe con el stdin. Esto es a causa del fgets. O sea, siempre que utilizamos fgets,
antes de hacer otra lectura igual con fgets, después de haber hecho la primera lectura con fgets, tenemos que colocarle este stdin. Por eso les decía que para el segundo, tercer, cuarto input que hagamos, siempre tenemos que colocar antes de la función el stdin, justo antes. Bueno, vamos a guardar dos datos y vamos a leer. Ya. Bueno, ya he agregado algunos datos más al archivo, así que solamente voy a agregar dos datos más, que son estos dos de aquí. Esos dos más voy a agregar. Ya, el primer nombre. En este caso es este de aquí. Ya, el primer nombre es así. Listo. Las cuatro notas son así. Y obviamente tenemos que eliminar la última nota. Bueno, ahora vamos a poner el siguiente nombre. Un marquito. Digamos. Listo. Y las cuatro notas por separado. Cuatro notas. Ya están las cuatro notas. Y listo. Aquí está. Primero el que hemos ingresado ahí arriba. Y luego el del marquito. ¿Ya? Sí. Está bien. Están ingresando bien las notas. Listo. Esos son todos los registros que tenemos. Ya. Entonces ahora vamos a proceder a resolver el problema. Como ya no vamos a ingresar más datos, lo voy a comentar todo esto. Porque si lo ejecutamos unas más de nuevo nos va a volver a pedir datos y eso ya está mal. Y listo, ya tenemos el archivo con varios registros. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue en el enunciado? Particionar, colocando en un archivo los que tengan una cantidad impar de consonantes y en el otro los que tienen una cantidad par de consonantes. Ya. Para este caso nos vamos a crear una función que va a ser int, que va a ser count, sí, contar consonantes, y va a recibir un vector, un puntero a un vector de caracteres. Ya. Int t va a ser el tamaño de este vector de caracteres. Y luego voy a recorrer uno por uno, desde int al 0, mientras y sea menor que t, punto y coma y más menos. Pero como ya habíamos visto muchas veces, no puedo declararme las variables ahí adentro. Tengo que declararme aquí afuera. Listo. Perfecto. ¿Ya? Y como pregunto si mi variable es consonante o no. Bueno, existen unas funciones que nos pueden ayudar. Primero, tolower. Esto lo que hace es recibir un carácter y lo convierte a minúsculo. En este caso es n en la posición i. Listo. Si esto es menor o igual a qué. Bueno, en este caso, para que sea consonante tiene que ser distinta de vocal. Entonces, distinta de a, i, sea distinta de b, no, a, e, en este caso es i. Sí, a, e, i, o, u. Listo. En este caso significa que esa letra es una consonante. Por lo tanto, mi cantidad de consonantes voy a incrementar en 1. Y obviamente aquí CNT tengo que declarar. Y aquí lo inicializo en 0. Listo, nada más. Esto es innecesario. Y voy a retornar. Return CNT. Nada más. Voy a contar la cantidad de consonantes que existen. Y voy a retornar esa cantidad.
Listo. Y aquí me puedo definir otra función que va a resolver el problema. Ya puedo llamar solve. Es una función que resuelve el problema. ¿Qué es lo que hace? Va a particionar en dos archivos un mismo archivo, hemos dicho, ¿no va? Ya. Entonces, en este caso es muy parecido a la función de view. Muy parecida. Entonces, esta la copiamos, la pegamos y listo, ya tenemos la base. Ya. Para este caso voy a abrir Victoria para lectura. Pero tengo que utilizar dos archivos más donde voy a guardar mis registros. Entonces tengo que definirme otras dos variables aquí arriba. Aquí. Arch1 y otro puntero que es arch2. Esto lo tapo. Esto también. Y ahora sí. Ya. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir el archivo. Ya. En este caso, esto que reciba dos parámetros. Bueno, tres parámetros. El nombre del archivo base. El nombre del archivo 1. Y el nombre del archivo 2. Listo. Y aquí lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a abrir A1 en arch1 y voy a abrir A2 en arch2. Ya, ahora sí, para este caso sí tenemos que ver de nuevo la documentación. Vamos a utilizar el archivo para escritura, aunque podemos utilizar en este caso W, ya que si nos fijamos en la documentación, W crea un archivo vacío para operaciones de escritura. Sí. Entonces en este caso conviene abrirlo con W, ya que nuestros archivos de partición siempre se van a volver a crear cada vez. Ya, listo. Entonces de esto no vamos a preguntar si es que se han abierto mal o no, porque esto se crea directamente. El problema sería cuando no se puede crear, pero eso pasa muy raras veces. Y luego este archivo ya está abierto, ya preguntamos si el archivo se ha abierto y mientras sea fin de archivo leemos el registro y listo. Ahora sí, aquí viene lo interesante. Bueno, aquí viene lo que resuelve el problema. Ya, tengo que contar, ¿sí? ¿Sí? La cantidad de consonantes de qué? Del nombre. Este es el nombre. ¿No ve? Sí, exacto. Si la cantidad de consonantes del nombre módulo 2 es igual a 0, se va a guardar en el segundo archivo. Entonces nos vamos a copiar aquí de la función save. Y eso, o sea, no tenemos que copiar la función save. Lo único que tenemos que hacer es invocarla con estos parámetros. Ok, genial. Save. ¿Cómo se llama el segundo archivo donde vamos a guardar? A2. ¿Y cómo se llama el registro donde están los datos? Bueno, sería, aquí mismo dice, el puntero hacia el registro. Out. Sí, exacto. Entonces, por else, se tiene que guardar en dónde? En mi archivo 1 igual. Out. Pero aquí hay un detalle muy importante. Fíjense, aquí ya hemos abierto nosotros los archivos. ¿No ve? Ya hemos abierto ahí los archivos. Y en esta función lo que hacemos es volver a abrir los archivos. ¿No ve? Entonces, para este caso ya estaría mal nuestra lógica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta función recibe el archivo original y va a crear los nuevos archivos. Hemos dicho que con esto crea, ¿no ve? Y una vez que lo abre, que lo cierre. Listo. Que cierre ambos, justo después de que los abra. Listo. Así de fácil. Abre los archivos y luego los cierra. Ahora sí está bien. Sí. Va a crear los nuevos archivos y estos van a ingresar los datos tranquila y normalmente.
Oh, pero sigue, va a haber otro problema. Save utiliza el puntero arch, ¿no ve? Pero aquí nosotros ya estamos utilizando arch, así que aquí volveríamos a utilizar dos veces y eso está mal. Entonces en este caso yo le voy a hacer así, arch 1 le voy a llamar a esto, y esto que sea arch, sí, ya que aquí arch se abre y se cierra, se abre y se cierra, o sea que al final no ha pasado nada con arch. Y en arch 1 obviamente no estoy modificando nada, o sea, en ninguna otra función estoy accediendo a arch 1, o sea que no va a chocar con nadie. Y estas funciones se van a ejecutar normalmente. Ah, perfecto. Ahora sí va a funcionar. Ya. En este caso no tengo que imprimir. Más bien tengo que colocar todo este código ahí adentro. Porque les había dicho que aquí adentro vamos a poner el registro, o sea, lo que se va a procesar. Siempre si vamos a procesar un registro, o sea, si vamos a hacer cualquier operación de procesamiento de algún registro, la lógica tenemos que escribir aquí adentro, dentro de este if. Si lo escribimos afuera, nos va a salir mal. Y sí, nos va a salir mal. Ya les explico también por qué. Ya. A ver. Y listo, view datos. Aquí vamos a ver los datos originales. Vamos a invocar solve, que el archivo base es este. Y mi archivo de partición 1 va a ser p1.dat y p2.dat. Y luego lo que voy a hacer va a ser ver mis archivos. p1.dat y p2.dat. Y obviamente aquí me voy a colocar un printf que va a ser que archivo 1 para diferenciar y archivo 2. Listo, perfecto. Archivo 1 y archivo 2. Genial. Ahora sí. Y listo, nada más, eso es lo único que tenemos que hacer. Compilaremos. Un ratito. Esto, listo. Ahora sí. Más ya no hay ningún error. Ah, pero ¿qué pasó? Archivo 1 está vacío y archivo 2 igual está vacío. Los datos están bien, pero los archivos están vacíos. Entonces aquí ha fallado algo. Esta lectura está bien, aquí tal vez haya fallado. A ver, abro el archivo. Fíjense, este es arch1. En aquí estamos manejando la lógica de la aplicación. Esto me olvidó de borrar. Ya, ahora sí, algo más. Aquí este success.arch es para el archivo cual vamos a modificar. Y ese archivo ahorita está apuntando a arch1. Entonces esto es arch1, tengo que leer de arch1, tengo que verificar el final del archivo de arch1 y tengo que cesar arch1. Listo, bueno, era que me ponga un mejor nombre para esto. Sí, no pensaba en eso. Bueno, haremos. Entonces, ejecutamos y listo. A ver, aquí están los que tienen una cantidad impar de vocales y aquí están los que tienen una cantidad par de vocales. De consonantes, mejor dicho. A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está mal. Sí, aquí está fallando un detalle en la lógica. Más precisamente en aquí donde estamos. Aquí. Estamos verificando si no es una vocal, pero como nuestro nombre tiene espacios en blanco, también tenemos que verificar si es que no es espacio en blanco. Y listo, para verificar si es distinto de espacio en blanco, entonces simplemente eso. Ya. A ver, lo haremos ejecutar de nuevo.
Esto lo borramos, cargamos. Y ahora sí, o sea, según nuestra descripción de aquí, en lo que tiene una cantidad impar, tendría que estar en aquí. Aquiles tendría que estar en el primero y Marco y Arturo tendría que estar en el segundo. Está bien, Aquiles está en el primero y Marco y Arturo tendrían que estar en el segundo. A ver, para Juan López, 1, 2, 3, 4, 5. 5 consonantes, perfecto. Para Pepito Pérez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 consonantes. Está bien. Está bien, entonces está funcionando bien nuestro código. Ahora sí, fíjense qué tan importante era haber puesto este modo de apertura aquí. En la función solve. Fíjense, ahorita con W y B funciona normal, como creo. Pero ¿qué pasa si en este caso nosotros le colocamos un A aquí? Bueno, va a haber mucha diferencia. Hemos dicho que es para indexar datos. Fíjense. O sea, de los datos que estaban aquí, esto va a crecer. Si se fijan, o sea, se han duplicado los datos. ¿Y qué pasa si lo hacemos crecer otra vez? Se va a triplicar los datos. ¿No ve? Entonces eso es lo importante de saber la documentación. Exactamente para qué nos sirve cada uno y saberlos utilizarlos en el momento apropiado. Entonces esto lo dejamos nomás con W. Y si simplemente ahorita hacemos esto, todo va a volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque los archivos se han borrado y se han vuelto a crear nuevos y luego recién se ha particionado. Así es como funciona. Entonces para este caso todo funciona bien y perfecto. Y listo chicos, esa es la clase de hoy día. Hemos avanzado ya lo básico de archivos. Bueno, hemos repasado, ¿no? Lo básico de archivos y igual hemos practicado un poco de implementación, de guardar datos en un archivo y de particionar dos archivos distintos. Estas funciones las vamos a utilizar más adelante, solamente que la lógica para particionar va a ser distinta. En este caso era la partición por contenido, porque en base a su contenido, alguna característica del contenido hemos particionado. Las otras veces creo que es por algo distinto. Listo chicos, eso sería todo por hoy día y cualquier consulta me escriben nomás al WhatsApp. En la siguiente clase vamos a continuar con el tema de mezcla de archivos y vamos igual a ingresar a la parte de ordenación de archivos. Listo chicos, gracias por su atención, hasta luego.